Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar lo que es el estudio de la palabra el día de hoy. Estamos contentos, hermanos, porque en realidad Dios ha sido bueno con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, hermanos, que tiene que ver con los nombres de las personas. Y yo te preguntaría, ¿verdad? A ti, si tú sabes el significado de tu nombre, porque para mucha gente, mis hermanos, esto es muy importante o le dan mucha importancia a lo que significa su nombre, ¿no? Entonces recuerde que aún a través de la historia, ¿verdad? Y de los años, vamos a decirlo así, ha habido personas que han sido muy buenos, ¿verdad? Dándole honor a su nombre, vamos a decirlo así. Entonces, muchas veces nosotros o las personas nos interesamos mucho en lo que significa el nombre de cada persona. Y por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo escogí algo que ya es conocido en la Biblia y son nombres que en realidad podemos ver su significado, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de Pedro, ¿verdad? El nombre de Pedro, cuando estuve buscando esto, su significado quiere decir, ¿verdad? El que es duro como la roca, ¿sí? Y dice que es de un origen latín o latino, y sus características quiere decir que es agradable, discreto y sociable. Respeta a los demás, como también dice necesita ser respetado. Entonces dice que le gusta reflexionar y sobre la vida y tener acerca, dice, y tener cerca a sus afectos. Entonces, es una de las cosas que tiene que ver con el nombre de Pedro. Y otro de los significados que estuve buscando en otros nombres, ¿verdad, hermanos? Acuérdense que estamos hablando de nombres y significados. Por ejemplo, Abigail, ¿verdad? Abigail, su significado quiere decir la alegría del Padre, de origen hebreo, y sus características es impulsiva, alegre y sabe ganarse el cariño de los demás. Y así podemos encontrar el significado de muchos nombres, mis hermanos, si nosotros nos lo proponemos. Recuerde que mucha gente le da mucha importancia al significado de los nombres y en realidad acuérdense que muchas veces era por sus características o tal vez, ¿verdad? Tenía que mucho que ver su carácter también. Entonces, antes en la antigüedad dicen que los nombres tenían que ver con su forma de ser de la persona. Ahora déjeme decirle, hoy vamos a estar enfocándonos un poquito en lo que se dice el nombre Emanuel. Emanuel, hermano, se encuentra en la Biblia, recuérdenlo. Y en los tiempos bíblicos los nombres, recuérdenlo, tenían su significado. Y el nombre de Jesús significa Jehová salva, o más literal, Jehová libra. El nombre Emmanuel significa, recuérdenlo, Dios con nosotros. Y esto tiene un gran significado en nuestra vida, decir que Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento Jesús nunca es llamado Emmanuel, ¿verdad? Aunque el profeta lo dijo así, pero el apóstol Pablo lo describió de esta manera y lo describió a él como Dios manifestado en carne, según lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Entonces, el nombre Manuel es un nombre descriptivo en vez de un nombre determinado. Entonces, desde que Jesús nació en el mundo, Dios está con nosotros. Así el nombre Emmanuel nos dice dos cosas importantes acerca de Jesucristo. Y vamos a ver primeramente, Emmanuel muestra que él bajó del cielo, dice, en carne humana. Entonces recuerde que Juan, ¿verdad? Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice el Evangelio de Juan en su primer capítulo. Pero, mis hermanos, Jesús es nuestro Emmanuel. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el fin del mundo, según lo que dice Mateo 28:20. Por eso yo dije, Dios vino, pero Dios vino y se quedó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Él vino para quedarse. Él vino para hacer morada a través de su Espíritu Santo en cada cristiano, en cada uno que le recibe, y no solo eso, sino que vino para llevarnos
con Él cuando sea el tiempo debido. Entonces recuerde que Él vino a rescatar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y recuerden, mis hermanos, que vino para salvar al mundo de sus pecados. Y no se le olvide, el Dios grande y majestuoso se hizo carne, proveyendo el medio para que siempre estemos con Él por la eternidad. Y esto es muy importante, mis hermanos. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, ¿verdad? Según la versión Reina Valera, ¿verdad? Jesús es el camino al Padre, dicen en muchas Biblias. En el versículo 1 de este Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y estas son las palabras de Jesús, mis hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, dice, el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis y sabéis a dónde voy y sabéis, dice, el camino. Evangelio de Juan 14, del 1 al 4, mis hermanos, está hablando, ¿verdad?, de que vamos a estar con Él por una eternidad. Entonces, este pasaje dice que Él fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y en un lugar que se llama subiblia.com lo dice de esta manera. Nada nos transmite más seguridad saber que Dios está con nosotros. Cuando tenemos esa noción, todo parece más fácil porque sabemos que no estamos solos. Entonces, recuerden siempre esto, mis hermanos. Acuérdense que el enemigo siempre quiere dar motivo para que nosotros dudemos de la presencia de nuestro Dios, pero la Biblia habla claramente que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que cuando hablamos de la palabra Emmanuel, recuerde que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es cierto, Jesús fue llevado al cielo, pero recuerde que envió a su Santo Espíritu para que morara en la vida de los cristianos. Ahora, Dios está siempre con nosotros, con sus brazos abiertos para recibirnos. El problema es que muchas veces nosotros nos alejamos de Él o no estamos en Él. Frecuentemente nos alejamos de Dios, le damos la espalda y luego decimos, ¿verdad?, que no sabemos por qué las cosas no van bien en nuestra vida. Y en verdad muchas veces nosotros nos retiramos de su protección voluntariamente, mis hermanos, porque su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días. Entonces recuerden, mis hermanos, estamos hablando del nombre Emmanuel, que quiere decir, recuérdenlo, Dios con nosotros. Pero déjeme decirle, pero si Dios está conmigo, mucha gente se puede preguntar, ¿por qué me suceden cosas malas? Nos preguntamos. El hecho es de que Dios esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener aflicciones. Hay momentos en los que pasamos por dificultades, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado, sino todo lo contrario. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Entonces, en medio de los desafíos y de las aflicciones, Dios está presente y nos ayuda, recuérdelo, a soportar. Y qué cosa tan hermosa. Yo miro personalmente una diferencia, mis hermanos, en aquel que tiene a Cristo y en aquel que no tiene a Cristo cuando vienen los problemas. Es cierto, y yo siempre vivo confiado en que Él nos da de su paz y de su tranquilidad en medio de la tormenta y nos da su bendición, mis hermanos, ¿verdad? En medio de las dificultades, Él nos ayuda a salir adelante. Entonces recuerde que su promesa no nos dejaría solos, ¿verdad? Y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo debemos de creer. Por eso, si usted está pasando por un problema, vamos a decirlo, si usted está pasando por una dificultad, recuerde que la promesa de Dios es que estaría con nosotros. Y si la Biblia habla de que Emmanuel es Dios con nosotros, recuerde que es uno de los propósitos que Jesús vino, ¿verdad?, para salvar al mundo y para que el mundo fuera salvo por Él. Entonces, en medio de los desafíos y las aflicciones, recuérdelo, Dios está presente. Ahora, lo que dice la Biblia, y hay dos pasajes que tengo aquí, mis hermanos, que hablan acerca de darnos aliento, ¿verdad? Y de que Él estaría con nosotros. Uno es muy conocido. El primero es Josué 1:9, donde dice,
yo te lo ordeno, ¿verdad? Hablando en otra versión, dice, sé fuerte y valiente. Y luego dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, dice esta versión, te acompañará donde quiera que tú vayas o donde quiera que vayas. Es lo que le decía el Señor a Josué. Entonces Josué 1:9, el Señor estaría contigo a donde quiera que vayas. Y Hebreos 13, mis hermanos, en el versículo 5 de Hebreos, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y son dos cosas similares y son promesas del Señor. Por eso cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos un poquito de temor o tenemos un poquito de duda, siempre debemos de recordar que el Señor está con nosotros siempre. Y aún, déjeme decirlo también, aún cuando necesitamos tomar decisiones importantes, mis hermanos, en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta de que Él está con nosotros. Entonces, tenemos que pedir también, ¿verdad?, de la sabiduría que Él nos puede dar en cuanto a decisiones importantes, mis hermanos. Ahora, déjeme decirle, Emmanuel, y lo voy a decir con mucho cuidado, Emmanuel no es un Dios alejado de nosotros, es todo lo contrario, ni es un Dios que está harto de nuestros disparates, disgustado por nuestra pésima conducta, ajenos a nuestra desgracia, indiferente a nuestras luchas, insensible a nuestras lágrimas. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios siempre estará con nosotros, hermanos, aún. Déjeme decirle, en los momentos de tristeza. Ahora, Emmanuel es Dios con nosotros en las pruebas, en las luchas, en las decepciones, en los chascos, en los reverses y también en fracasos que a veces tenemos en la vida, mis hermanos. Aún en eso Dios está con nosotros. Ahora, Emmanuel es también Dios con nosotros en las tentaciones, en las debilidades y en nuestras caídas, mis hermanos, hablando en cuanto al pecado. Entonces recuerden, mis hermanos, que Él siempre estará con nosotros para que nosotros podamos rectificar nuestra vida. Ahora, Emmanuel es Dios con nosotros en la tristeza, en las depresiones, en nuestros incomprensibles y fluctuantes cambios de ánimo. Recuerde que Dios siempre está con nosotros. ¿Sabe una cosa? Y esto me llega a mí a decir que Dios no es como el ser humano, recuérdelo siempre. Nosotros a veces nos hacen algo y nos sentimos, nos enojamos, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios es todo lo contrario. Dios, recuerde, es perdonador, es misericordioso. Entonces a veces nuestro carácter nos traiciona, pero mis hermanos, recuerde que Dios no es así y Dios, nosotros nos podemos enojar con las personas y estar muy enojados, pero déjeme decirle, Dios no es así. Dios es todo lo contrario, aun cuando nosotros fallamos, Él, mis hermanos, nos abraza, ¿verdad? Y alguien diría por ahí, hermanos, nos da contentamiento, ¿no? Entonces, ese es nuestro Dios. Eso quiere decir, Emmanuel, Dios siempre está con nosotros. Entonces, Dios, ¿verdad? Recuerda, está con nosotros en el dolor, en la enfermedad y en cada valle de sombra o de muerte. Entonces, recuérdelo, si la palabra Emmanuel, ¿verdad? O el nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, es que Dios está a nuestro lado, está con nosotros siempre, todo el tiempo. Y como decía el comentarista, sin importar, hermanos, nuestro estado de ánimo. Emmanuel es asimismo Dios con nosotros y dice el comentarista en todo tiempo, ¿sí? En toda circunstancia, vamos a llamarlo así, en todo momento y en todo lugar. Emmanuel es Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios contigo. Entonces recuérdalo siempre, Él es nuestro Dios y qué maravilla es saber, hermanos, es pensar, ¿verdad? Que siendo Dios, siendo Rey, siendo, ¿verdad?, majestad, vino y se hizo carne para habitar entre nosotros. Y eso es algo hermoso saber esto, porque, mis hermanos, es un Dios, y no lo he mencionado, pero es un Dios que nos comprende en cuanto a lo que hemos mencionado, es un Dios que nos comprende en todas las circunstancias que nosotros estemos pasando. Por eso es maravilloso saber que ese Dios
poderoso, ese Dios fuerte que nosotros conocemos, está con nosotros. Entonces, es verdad, mis hermanos, que en estos tiempos nosotros celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento del Señor. Por eso, como cristianos, nosotros debemos estar conscientes de lo que la Navidad significa. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, y esto es maravilloso saberlo, saber que en medio de las dificultades, y por eso como cristianos, ¿verdad? Nosotros sabemos que aún en medio de las dificultades Dios está con nosotros, y déjeme decirle, por eso como cristianos, como iglesia, nosotros celebramos el nacimiento del Señor, y es cierto, alguien puede decir, nadie sabe cuándo nació, nadie está seguro si fue el 24, el 25, el 26, y eso es cierto, pero como alguien dijo en una ocasión, mis hermanos, lo importante es que nació, ¿verdad? Y lo importante, dijo alguien, es que nazca en tu corazón también, para que puedas tener todos los beneficios que Él nos da, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, al conocimiento de Él, nos somos partícipes, dice la Biblia, de lo que es su gloria. Entonces, ¿qué le podemos pedir al Señor que Él no nos dé siendo nuestro Padre Celestial? Por eso, mis hermanos, Dios envió a Jesús a morir en la cruz, mis hermanos, para que nosotros podamos reconocer a Dios en Jesús y de esa manera no solamente ser salvos, sino que la Biblia dice que podremos ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y esto, mis hermanos, es algo hermoso. Es verdad que nosotros celebramos la Navidad y sí lo celebramos porque celebramos el nacimiento, celebramos de que Dios, déjeme decirlo de esta manera, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que la Navidad es para nosotros un momento de alegría y que como familia, como iglesia, nosotros nos regocijamos de saber que Jesús nació, ¿verdad? Y nació para darnos salvación y que Dios se hizo carne para habitar entre nosotros y estar con nosotros, hermanos. Déjeme decirlo, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza, en la abundancia, en todo momento, déjeme decirle, Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros hayamos creído en el Señor Jesús. Entonces, de que Manuel está aquí, es Dios con nosotros. Quisiéramos que la gente, de verdad, no se perdiera en el consumismo en estos tiempos, ¿verdad? De estar gastando mucho en las tradiciones de festejar. Y yo no digo que esto es malo, ¿verdad? Sino que supieran que la verdadera Navidad es que Jesús nació, ¿verdad? Y que Manuel es Dios con nosotros. Y eso es una bendición para cada uno de nosotros como cristianos, saber que un día Jesús nació, ¿verdad? Y que tenemos todas las bendiciones con Él, ¿verdad? Entonces, y la Biblia dice así, mis hermanos, en Isaías, en el capítulo 9, del versículo 6 al 7, mis hermanos, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. Y ponga mucha atención, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y me llama mucho la atención. Es muy claro que Dios está hablando por medio de Isaías, hermanos, de lo que ocurriría unos 700 años después, ¿verdad? Y es la encarnación del Verbo, desde que se dijo, ¿verdad? Del profeta hasta el nacimiento de Jesús. Dice el comentarista que pasaron 700 años, ¿verdad? Después, y es la encarnación del Verbo eterno, hablando, hermanos, del Hijo de Dios. Y esto es muy maravilloso para cada uno de nosotros. Y yo lo digo con mucha cautela, mis hermanos, porque, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que es cierto, en este tiempo la gente, mis hermanos, anda apresurada, buscando comprar regalos, comprando cosas para hacer sus fiestas, preparando todo para poder celebrar. Pero déjeme decirle, tristemente, muchas veces nosotros sabemos que al que menos celebran es a Jesús. Entonces, tristemente digo esto, qué bueno, ¿verdad? Que celebres, pero sabiendo que Jesús, ¿verdad? Es Dios
y que Dios se hizo carne. Eso es maravilloso saber lo que significa la Navidad. Entonces, este nacimiento, ¿verdad? Este nacimiento vino a traer gran bendición para nuestras vidas. Entonces, es lo que la gente debe de saber. Pero hoy, lamentablemente, déjeme decirle, aún el tráfico en las tiendas, el tráfico en las calles está, vamos a decirlo de esta manera, saturado porque la gente corre, está apresurada y como una vez dijo el pastor, ¿verdad? Dijo, celebramos todo, ¿verdad? O la gente celebra todo, menos celebran al que en verdad deberían de celebrar, al que cumple años, vamos a decirlo así, ¿verdad? A Jesús que nació en un día y la gente, mis hermanos, por eso se pierde. Y yo dije, no sé si la palabra correcta es consumismo, pero muchas veces, mis hermanos, la gente se pierde en esto y pierden, déjeme decirle, el significado de lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Y es cierto, Él vino a nacer y la Biblia dice que nació de una virgen, de verdad que nació en un establo, que tuvo como cama un pesebre, ¿verdad? Entonces es cierto todo esto, mis hermanos, pero lo más interesante que dicen muchos predicadores, ¿verdad? Es que lo más importante es que venga a nacer en tu corazón. Y eso es en verdad una Navidad, que nazca en tu corazón. Esto es algo hermoso para cada uno de nosotros. Entonces, por eso Isaías dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y ya para terminar, mis hermanos, ya para terminar, Juan capítulo 1, versículo 14 dice de esta manera, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado, ¿verdad? En otra versión dice hemos visto, pero aquí dice y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Juan estaba anunciando que ellos habían sido testigos oculares de haber visto al Verbo eterno que se hizo hombre y que contemplaron su gloria. Con esto el apóstol Juan está testificando de dos cosas maravillosas de la persona de Jesucristo. Es importante entender que el Dios Todopoderoso se ha identificado con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo, que se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Uno de los nombres que menciona el profeta es Dios fuerte, y aunque dice muchos cualidades de Dios, vamos a decirlo así, a mí me llamó mucho este nombre cuando dice que uno de los nombres que menciona el profeta, ¿verdad? Es Dios fuerte. Dios fuerte. El texto sagrado una vez más nos muestra la divinidad de nuestro Salvador, 100% hombre y 100% Dios. De ahí su nombre de Emmanuel, como ya hemos dicho, porque Él es Dios con nosotros. Pero cuántos miles de milagros obró Jesús en su ministerio en la tierra como Dios. Serían miles. Sanó a cojos, a ciegos, a leprosos, resucitó muertos, alimentó a muchos, a 5,000 y otra vez alimentó a 3,000, caminó sobre el agua y la lista sigue y sigue, mis hermanos. Es maravilloso cómo encontramos a Dios Padre, a Dios Hijo mencionados en estos textos. El Cristo es la segunda persona de la Trinidad y es el Dios eterno. Y al mismo tiempo dice, se hizo hombre y se ha revelado, se ha mostrado como Emmanuel, se ha mostrado como Dios con nosotros, mis hermanos. Y saber esto, déjeme decirle, es algo maravilloso. Es maravilloso saber que en el cuarto está Dios. Es maravilloso saber que en la sala está Dios. Es maravilloso saber que cuando vamos manejando, Dios va con nosotros. Es maravilloso saber que cuando estamos en el trabajo, déjeme decirle, Dios está con nosotros. Es algo maravilloso saber lo que la Biblia dice acerca de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el profeta decía, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es algo maravilloso. Lo que Juan también decía de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, mis hermanos, de esta manera estamos terminando
Espero que en esta Navidad usted no se le olvide, ¿verdad? De que estamos como iglesia o como cristianos, estamos celebrando el nacimiento del Señor. Entonces, sobre todas las cosas, déjeme decirle, debemos de pensar en esto. No estamos celebrando ningún ser humano, no estamos celebrando a nadie, sino todo lo contrario. Estamos celebrando que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y decía el apóstol, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso saber como cristianos esto y de que nuestra mente pueda saber y no solamente saber, entender que un día nació Jesús. Espero que en tu corazón, si tú nos estás viendo, espero que en tu corazón también nazca Jesús, si es que tú no le has conocido, si tú es que tú no le has recibido, entonces abre tu corazón al Señor y déjame decirte, de esta manera, mis hermanos, nos estamos despidiendo. Recuerda que Dios quiere bendecir tu vida. Por eso, gracias te damos en esta hora por permitirnos llegar hasta tus oídos, la verdad, y vernos a través de estos medios. Entonces, gracias a todos los oyentes. Vamos a orar y de esa manera seremos despedidos. Y le decimos, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús, Señor, que vino, ¿verdad?, a este mundo a nacer. Y en estos días, Padre, que le celebramos, ¿verdad?, su nacimiento, te damos las gracias, Señor, porque le pudimos conocer. Y cuántas bendiciones, Señor, no hemos visto a través de Jesús, a través de este Dios encarnado. Por eso en esta hora te damos gracias por cada uno de los oyentes. Pedimos de tu bendición, pedimos de tu cuidado, Señor, y que en estos días tú nos cuides y nos protejas, Señor, de todo mal. Por eso, Señor, gracias te damos y Padre, oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias, ¿verdad? Como dije anteriormente, gracias por su atención y le esperamos, recuerde, el domingo a las 9:30 y luego, hermanos, el próximo miércoles, ¿verdad? Estaremos también a las 7 a la misma hora. Y eso es, como siempre lo hemos dicho, si es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y pásenla bien.